Perfecto, tenemos entrevistas. Y mire, estamos finalizando ya el mes de noviembre y esto significa también finalizar la gestión escolar. Ha tenido varias actividades, una evaluación y dentro de ello también, por ejemplo, los beneficios que se pagan al finalizar esta gestión. Hablo del bono Juancito Pinto, el reconocimiento a bachilleres, hasta el 30, en la mayor parte de las unidades educativas tenemos entendido, 30 de noviembre culmina toda la gestión escolar 2018. Hay algunas variantes de una semana más por diferentes situaciones en otras unidades educativas. Y bueno, vamos a hablar de algunos de estos temas junto al viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, que nos acompaña hoy en los estudios. Viceministro, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Más bien yo agradezco la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo. Mire, viceministro, ya haciendo como que una evaluación de lo que ha significado esta gestión escolar, se han tenido diversas actividades que ha significado también buscar esta complementariedad en lo que se refiere a la misma formación. Claro, desde cuando hemos hecho varios cambios en el sistema educativo, la incorporación del modelo educativo, un elemento esencial es la formación integral. Ya no puede reducirse solamente al trabajo que se hace en la aula, que hay que cuidar mucho para que haya cada vez mayor calidad, pero también hay una cantidad muy grande de otras actividades que fomentan el desarrollo de los estudiantes. Por ejemplo, es tradicional que todos los años podamos realizar los juegos deportivos, que podamos llevar las olimpiadas científicas, las olimpiadas del saber, los festivales de danzas, otro tipo de actividades de estímulo a los estudiantes como el bono Juancito Pinto, como también el estímulo a los estudiantes, a los mejores bachilleres de cada promoción. Entonces son un conjunto de actividades que lo que hacen es configurar esto que llamamos la formación integral y que obviamente tiene que tener beneficio no solamente desde el punto de vista de lo tradicional de la educación, sino también con actividades complementarias. Esto ha significado, viceministro, por ejemplo, varias actividades, pero en las unidades educativas como los plurinacionales y todo aquello, pero también los especiales. También se ha trabajado con este sector de la población que las vemos muy inserta y muy involucrada además. Esa también es otra novedad. Antes estas actividades mismas, cuando existían, que eran muy pocas, se concentraban en educación regular, en inicial, primaria y secundaria. En este momento podemos inclusive explicar también actividades de trascendencia en educación especial, por ejemplo, los festivales de danzas, donde niños con discapacidad, jóvenes con discapacidad, participan interpretando danzas de su propio departamento, pero además hacen investigaciones recuperando algunas danzas, o también lo que recientemente hemos realizado a partir del 15 de octubre, lo que son los juegos deportivos, pero ya con estudiantes con discapacidad. O en el caso de alfabetización, por ejemplo, también tenemos lo que llamamos las Olimpiadas del Saber, que es el trabajo con adultos mayores de 60 años, que rescatamos saberes, conocimientos, en base a toda la experiencia de vida que tienen nuestros adultos mayores, para compartir historia, cultura, cuidado a la naturaleza, el cuidado respecto a las enfermedades, etcétera. Entonces, son un conjunto de elementos que no hacen solamente educación regular, sino al conjunto del sistema educativo. De hecho, la participación es importante, ¿no? Me refiero a la incorporación de los estudiantes, ya sea con discapacidad o los adultos mayores, dentro de en realidad del mismo sistema educativo. Sí. Cuando hablamos en el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, el primer elemento que está vinculado con los maestros, las maestras, pero además con los padres y madres de familia y las organizaciones que tienen que ver con este ámbito. Pero además lo que hacen es ampliar lo que es la participación de los niños y los jóvenes, sean con discapacidad o no con discapacidad, en toda esta dinámica. Entonces son básicamente también elementos participativos de carácter comunitario que incorporan la participación de toda la comunidad. Eso se puede hacer cuando se rompe ese esquema que simplemente se queda en la escuela, en el aula, y se abre más bien hacia toda la comunidad a través de estas actividades que tienen trascendencia ya no solo para la escuela, sino para la sociedad. Ahora, ¿cómo se ha sumado la parte docente dentro de todo esto? Hemos visto la dirigencia algunas veces movilizada, sin embargo también recuerdo de otro grupo de docentes que decía, sí van y los visitan, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, hasta sus casas, hasta sus hogares, y existe todo un trabajo dentro de ello. ¿Cómo está esta parte de la docencia? En el caso de los docentes, tenemos nosotros más bien que agradecer que hay una predisposición, diríamos, del maestro de base, el maestro que está en aula y que en muchos casos inclusive no tiene mucho que ver con la actividad sindical.
Estos maestros han dado señales muy importantes desde lo que ha sido su incorporación a procesos de capacitación, el de dirigir estas actividades. Por ejemplo, cuando es un juego deportivo, los maestros de educación física están ahí incorporados a plenitud. Cuando son los festivales de danzas para estudiantes con discapacidad, son los maestros acompañados de los padres y madres de familia que también están desarrollando. Entonces esto está permitiendo también, por ejemplo, si uno es profesor de una materia, yo era profesor de matemáticas y me gusta solamente matemáticas, eso no puede ser en la escuela contemporánea de este momento, sino tiene que abrirse, tiene que incorporarse mayores elementos, y eso podemos ver que en buena parte de nuestros maestros que están trabajando en el aula hay una predisposición, cada vez un aprendizaje y sobre todo la comprensión del significado de estos elementos, que es muy importante para que podamos hacer los cambios en la educación. Maestros que de verdad me sorprendía eso, viceministro, se lo decía la otra vez que conversamos, maestros que vayan a las casas, a los hogares de las personas que tienen discapacidad, estudiantes con discapacidad grave, muy grave, que no se les restrinja la educación. Sí. Si hay uno mira sobre maestros que realmente hacen un sacrificio, uno le está citando a usted, hay niños con discapacidad que apenas uno puede conversar con ellos, que inclusive, por ejemplo, no pueden sostener la saliva porque realmente tienen discapacidad muy grave y además viven en zonas muy alejadas, zonas en familias muy pobres, pero hay maestros que ahora están yendo a esos lugares, están dando clases, pero además ni siquiera solo pagados, sino en carácter de voluntario. Es una cosa muy importante. También podemos ver esto, por ejemplo, hay maestros que trabajan en zonas muy alejadas, que a comenzar las actividades educativas, por ejemplo, en febrero, se van a trabajar y aparecen recién en junio, julio para visitar a su familia después de 4 o 5 meses, porque realmente entrar y salir del lugar donde están es una cuestión muy difícil, pero eso muestra una especie de dedicación, de compromiso con lo que es esta educación en lugares donde realmente se necesita el concurso de los maestros. Ahí hay que saberse conocer ese rol de los maestros y obviamente estimular y valorar todo lo que están haciendo, ¿no? Viceministro, personas con discapacidad que se han beneficiado con el bono, esto que terminaba hace poco nada más, la cancelación del bono Juancito Pinto, que significa, ¿no?, el tema del reconocimiento a la permanencia precisamente. Ajá. En este momento ya estamos precisamente ya dando los últimos toques para terminar, estamos resolviendo de alguno que otro estudiante rezagado, pero más allá de la entrega de recursos, de hecho, además de ser una distribución de lo que generan nuestras empresas, ha sido el estímulo a la permanencia, como bien decía. Estos estudiantes que se han inscrito en enero y han comenzado clases en febrero y hasta octubre, noviembre, han continuado sus actividades educativas de manera normal, regular, permanecen y están venciendo el curso, han recibido el bono Juancito Pinto, y eso significa que hay menos probabilidad que se vayan de la escuela, y ese es un elemento importante, y eso también produce efectos en el tema de la calidad. Este es un elemento muy importante, muy motivador de lo que es la continuidad de estudios de los estudiantes que tenemos en el sistema educativo, primero en regular, inicial primaria, mejor primaria, secundaria, pero además con estudiantes con discapacidad. Quiero aprovechar su visita porque sabemos que nos está regalando unos minutos de su tiempo. La siguiente semana, Encuentro Internacional de Educación Alternativa y Especial. Ese es el evento que se desarrolla, tengo entendido, es la 9ª versión. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí. A ver, ¿de qué trata, viceministro? Yo creo que comencemos por eso, para explicar un poco. A ver. Primero es la 9ª versión. Son 9 años consecutivos que hemos desarrollado este evento, que es el Encuentro Internacional de Educación Alternativa y Especial. Son 9 años donde trabajamos con una población cercana a 1000 personas, de maestros, maestras, padres de familia, otras organizaciones que vienen de todo el país para poder hacer un balance de cómo estamos en educación alternativa y especial y definir lineamientos para lo que después pueden ser políticas educativas. Por ejemplo, le puedo decir de manera concreta, el año 2017, que fue la 8ª versión, discutimos sobre 7 elementos que son fundamentales. ¿Cómo va la educación primaria en educación de adultos?
cómo va la educación secundaria, cómo trabajamos en la parte productiva, cómo hacemos el mejor trabajo con personas con discapacidad, con talento extraordinario, con dificultades de aprendizaje, y esos elementos han servido para que sean parte de la normativa boliviana. Nosotros cada año sacamos una resolución que es la 01, es casi tradicional ya ahora, y esos elementos han sido incorporados a partir del encuentro del 2017 a la normativa del 2018. Este año vamos a dar continuidad a ese debate, a esa discusión, y vamos a entrar un poco a temas que pueden ayudarnos a la parte cualitativa. Vamos a discutir, por ejemplo, cómo la educación tiene un valor social. La sociedad tiene una serie de problemas de desigualdades, inclusive otra serie de inequidades, etcétera. ¿Cómo la educación puede contribuir a todo eso desde el rol educativo que tiene? ¿O cómo puede ayudar para que los productores puedan tener una mejor formación y desarrollar capacidades productivas? ¿Cómo se puede hacer una inclusión real, verdadera? ¿Cómo se puede armar una educación de manera equitativa? ¿O cómo se puede facilitar que las personas podamos estudiar desde cuando nacemos hasta cuando morimos, lo que llamamos educación a lo largo de la vida? Son temas que ahora se van a discutir. Y seguramente cuando estemos construyendo ya las políticas, el próximo año vamos a estar ya poniéndolos en el papel, porque esta es una estrategia de construcción participativa de políticas educativas. Y tenemos 9 años consecutivos que nos han permitido hacer eso. Si tuviéramos tiempo veríamos año por año, y cada año nos ha dado un resultado para que podamos ir avanzando en lo que ahora es educación alternativa y especial. Yo eso le iba a preguntar, porque cada versión, cada evento desarrollado tiene sus conclusiones, sus tareas, resultados precisamente de ello. Si me puede explicar, por ejemplo, alguna de las que usted resalte, de lo que se ha conseguido, de lo que se ha implementado, que se ha conseguido precisamente a partir de este tipo de encuentros. Aquí, esta es una copia del programa, y tal vez si podemos mostrar gráficamente, aunque está con letra muy pequeña. Aquí están los 9 afiches de los 9 eventos, y en cada afiche hay un tema distinto. Todos los años no es el mismo tema, aunque tiene que ver con educación alternativa y especial. El caso es que cada evento ha tenido una motivación. Yo le voy a contar algunas de las cosas importantes. En el primer año, el tema central era visibilizar que en Bolivia existen experiencias exitosas de educación alternativa y especial, pero además que eran valoradas por personas de afuera, de instituciones, de organizaciones de carácter educativo que miraban lo que estaba pasando en Bolivia. Entonces, en el primer evento, por eso que también se volvió internacional, invitamos gente que estaba valorando lo que se estaba haciendo en Bolivia, pero también pudimos visibilizar ante la opinión pública, medios de comunicación social, sociedad en conjunto, con qué es la educación alternativa especial. Ahí fue un importante arranque. Si bien no llegó a las políticas, mostró lo que es la educación alternativa especial. Después entramos al periodo de preparación de currículos. Discutimos los currículos de educación de personas jóvenes y adultos, de educación permanente, de educación especial, de alfabetización, de posalfabetización. En el evento segundo y tercero se discutió mucho de esto, hasta que al final dieron lugar a lo que tenemos ahora, currículos oficialmente aprobados en práctica y que además fueron discutidos por estos eventos. Otro de los temas fue el tema de la educación productiva. Más o menos el 2016, el 2017, estuvimos concentrados para ver por qué salida le podemos dar a la educación que pueda ayudar al productor, porque nosotros trabajamos, por ejemplo, en alternativa con mayores de 15 años, con organizaciones, y la mayoría de ellos está dedicado a alguna actividad productiva, y entonces, ¿cómo podemos ayudar a esto? O ¿cómo podemos a un estudiante con discapacidad, podemos ayudarle para que genere algún medio de ingreso? Ese fue el tema de discusión. Yo ya le comenté del año pasado, que fueron algunas políticas, y políticas para el 2020, y este año vamos a reforzar esas políticas. Entonces, cada año uno puede mirar lo que se fue discutiendo y puede ir viendo la historia de la educación alternativa en estos 9 años y cómo ha ido transcurriendo año tras año. Y lo importante es que partimos de las experiencias y de lo que nos dicen los maestros, las maestras, pero también la apreciación de personas expertas que vienen al exterior. Todos los eventos han tenido presencia, no solamente como panelistas, sino también en varios casos como participantes de personas que vienen de otros países. ¿Cuál es el sentido de eso? Es que se conocen lo que se está haciendo en Bolivia. Yo quiero agradecerle, viceministro, por compartirnos. Estaremos pendientes entonces de este encuentro internacional, la 9ª versión que arranca este miércoles, ¿no? No, más bien a ustedes agradecerles y obviamente invitarles. De alguna manera tenemos varios elementos que nos
comunica entre lo que ustedes hacen y lo que hace también Educación Alternativa y Especial, y obviamente bienvenidos acompañándonos en este evento. Muchísimas gracias. Noel Aguirre, viceministro de Educación Alternativa y Especial, nos ha acompañado en los estudios. Vamos a una pausa. Al retornar tenemos más. Ya volvemos.